Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Es un grande privilegio y una gloriosa bendición que nuestro Abba Eterno me conceda este beneficio glorioso de poder hablar de su Torá, de poder hablar con la enseñanza que Él nos ha concedido mediante su Ruaj. Así dice su Torá, su palabra, su registro. Así lo habló nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba Eterno, Yahshua HaMashiach, que el Ruaj iba a enseñar, a educar, el Ruaj de nuestro Padre. Él iba a enseñar todo conforme al conocimiento de la verdad e iba a recordar todo lo que salió de la boca de nuestro Melech. El Ruaj. Son dos cosas. Recordar todo lo que desde que inició su ministerio nuestro Melech y enseñar las cosas que están escondidas. La que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en ningún corazón de hombre. Pero nuestro Padre las ha preparado a aquellos que le obedecen, aquellos que le aman y le obedecen. Vio que cuando le dice al joven rico, guarda los mandamientos. Esa obediencia de la perseverancia en cuanto a guardar, ¿qué significa? Obedecer los mandamientos. Y el joven le dijo, sí, todo eso lo he hecho, en obediencia guardando todos los mandamientos, pero una cosa te falta, renuncia a todo. ¿Le estaba diciendo los mandamientos? No, renuncia a toda la vida, a todo tu bienestar, a toda, ¿no es cierto?, tu riqueza. Niégate a ti mismo, renuncia. Toma la cruz en obediencia, porque para poder heredar la vida eterna, que el joven rico le estaba hablando a nuestro Melech, tenía que negarse a sí mismo, renunciar, aún a su propia vida, dice. Porque el que no lo hace, no va a entrar al reino de los cielos, no es digno, no. ¿Vio? Dicho eso, doy gracias a nuestro Abba por este tiempo. Y quiero hablar de algo hoy, hablar sobre un contexto que funciona allá en Colombia. Y esto no lo quiero hablar para poder ofender o producir, ¿no es cierto?, conflicto, o mi ánimo de siempre querer, ¿no es cierto?, a las personas, no, sino que conforme a lo que escuché, lo que oí el fin de semana sobre el libro de Hebreos. Así como muchos también se sostienen en varias cosas que yo he hablado a muchos sobre el reino de los cielos. Les he anunciado y les he apercibido llamando un poco la atención, pero no quieren obedecer porque viven una metodología. ¿Ok? Viven una metodología. Y muchas de estas personas, muchos de ellos, se sostienen, ¿no es cierto?, en textos de la Escritura, pero no quieren obedecer todo el consejo. Y en el libro de Juan, en el primer libro, la primera carta de Juan, dice así, en lo que muchos se sostienen, porque no leen después el capítulo 3, ¿no es cierto? Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no desobedezcas. Y si alguno hubiere desobedecido, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua HaMashiach. ¿A quién le está hablando nuestro Melech? ¿A quién le está hablando el apóstol Juan? ¿A quién le está escribiendo? ¿A nosotros? No. Le está hablando a su pueblo. Porque esta palabra primeramente venía para con su pueblo. Y aquí le está hablando Juan a su pueblo. Vale decir, a la tribu de Judá y a la casa de Judá y a la casa de Efraín, de Israel. ¿Y qué le está diciendo?
porque nuestro padre tenía establecido su Torá y ellos conocían. Y aquel que desobedecía la Torá, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, y lo dice ahí también en hebreo, que por 3 testigos, 2 o 3 testigos, ¿no es cierto?, moría irremisiblemente. ¿Ustedes creen que no le pusieron testigos a nuestros meles falsos, testigos falsos, y le pusieron testigos falsos también a Esteban? Entonces, nuestro padre por el Ruach, nuestro Melech, a través del apóstol está escribiendo, ¿no es cierto?, a su pueblo. Si alguno hubiera obedecido la Torá, ¿por qué? Porque mismo Juan en el capítulo 3 dice así, capítulo 3 del versículo 3, y todo aquel que, perdón, en el versículo 4, todo aquel que infringe, que desobedece la Torá, vale decir, todo aquel que comete pecado, o que adulteró, o que mató a alguien, o que le robó a alguien, o hizo cualquier cosa contra la Torá, contra los mandamientos, dice, infringe también los mandamientos. Todo aquel que comete pecado, infringe el mandamiento. Pues el pecado es la infracción del mandamiento. Entonces, todos aquellos que se sostienen acá, no que si abogado tenemos, que podemos pegar una canita al aire, no entienden, no ha nacido de nuevo, no ha conocido el reino de nuestro Abba, no ha conocido a nuestro Abba, porque no ha nacido de nuevo, y como no ha nacido de nuevo, vive una metodología. Él, a lo mejor supuestamente, entre comillas, ha nacido a un contexto metodológico, un contexto corporativo, ideológico, con doctrinas, ¿no es cierto?, humanas, con mandamientos humanos, y todos esos contextos ideológicos con mandamientos humanos no tienen poder contra los apetitos de aquel que lo hace pecar, porque el que lo hace pecar coloca apetitos de la carne y comete y infringe. Eso le pasaba a su pueblo. ¿Ok? Ya. Dicho eso, este contexto que está allá en Colombia es el contexto sobre Yahshua Ben Efraín, o Efraín Yahshua, son unos colombianos que en el fin de semana estaban hablando, ¿no es cierto?, sobre el libro de Hebreo, y vienen hablando sobre el libro de Hebreo varias semanas. Yo lo he escuchado y me sorprendió cuando ellos estaban hablando, ¿no es cierto?, que no conocían el libro de Hebreo, no lo conocían a cabalidad. Incluso está grabado, no lo conocían, y ya estaban recibiendo revelación del libro de Hebreo en este tiempo. ¿Ok? Y estaban sorprendidos de varias cosas y hablaban sobre el nuevo pacto, hablaban sobre el oficio arónico que llegaba a su término, y venía, ¿no es cierto?, el oficio glorioso, eterno, del Ruach, de la voluntad de nuestro Padre, que reposaba en su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec del reino de los cielos. ¿Ok? Pero ayer hablaban sobre algo que tiene un grado de incoherencia, y él no lo considera porque todavía no sabe y no conoce, no entiende, porque se limitan aquí a este contexto, y los trasladan de este contexto a la realidad de ellos congregacional. Y mientras hablaban ellos, estaban leyendo el Hebreos capítulo 12. Y decían, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuáles eran estos testigos? Todos los obedientes que vivían apartados. Y este está en el libro en el capítulo 11. En el capítulo 11. Y como testigo, si ustedes se fijan, y vamos a las escrituras, habla sobre Abel.
un obediente que hacía la voluntad de nuestro Abba y no cometía pecado. Enoc, obediente que conocía a nuestro Abba y no cometía pecado, no infringía, no desobedecía, hacía la voluntad de nuestro Padre. Noé, un varón perfecto, recto en su generación, obediente, sujeto, oía y hacía la voluntad de nuestro Padre. Abraham, glorioso, que nuestro Abba le decía, yo ocultaré algo a mi siervo Abraham, que él lo que único se va a dedicar a enseñar bien los mandamientos a sus generaciones. ¿A quién más? Vemos a José. José, no pecó, sujeto y obediente a la voluntad de nuestro Padre conforme a las enseñanzas de los mandamientos. Isaac y Jacob, Moisés. Y así vemos las Escrituras. Entonces, él enseñaba, ¿no es cierto?, en base a su contexto, y decía, ¿no es cierto?, que algunos ponían excusas para venir a la santa convocación del día de reposo, a otros que tenían otras costumbres y a otros que hacían otras cosas. Y hablaba sobre su esposa, ¿no es cierto?, que su esposa se refería a aquellos. Entonces, el contexto de aquí del libro de Hebreo lo trasladan a su realidad. Pero yo quiero decir, no tan solo este contexto, si de algo le puede ayudar o pueden oír con humildad y sujeción a la voluntad de nuestro Padre, porque ser hijo de nuestro Padre no se está refiriendo a nuestro Padre que tenga que vestirte como un hebreo, que te parezcas a un hebreo. Porque si quieres parecerte a un hebreo, quiero que escuches y puedas entender que nuestro Padre tiene cegado la vista y los oídos de su pueblo glorioso hasta el día del cumplimiento de su voluntad, cuando le abra sus ojos y le abra sus oídos para que se conviertan, para que reconozcan el reino de los cielos, ¿no es cierto?, y nuestro Padre los sane. No se refiere nuestro Padre tampoco por las Escrituras que tú tengas que usar la barba, ¿no es cierto?, como los ortodoxos y con las tiritas aquí de las patillas que le crecen para abajo, o andan con los zip-zip, que tú, ¿no es cierto?, guardas los mandamientos. No. Porque si tú estás hablando y ese contexto habló y esta persona habló sobre el nuevo pacto, ¿y qué dice del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31? Nuestro Padre está hablando a través del profeta Jeremías diciendo: yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de Egipto, ya ese no. Y lo está diciendo, no como ese, no, ese no. Sino un nuevo pacto por medio de mi Hijo. Porque ellos no perseveraron y no guardaron en obediencia el pacto, mas yo fui como un marido para con ustedes, siempre cuidando a la niña de sus ojos, a su pueblo. Hasta cuando nuestro Padre ya desechó por un tiempo a su pueblo. Entonces, respetuosamente, yo no quiero parecerme, ni vestirme, ni como lo vemos ahora lo que sucedió en Israel, la estampida de estos ortodoxos que son, ¿no es cierto?, rebeldes. ¿A quién fueron a celebrar que se produjo una estampida? ¿Fueron a celebrar a nuestro Abba eterno, glorioso, todopoderoso? No. ¿A quién fueron a recordar? A nuestro Melech glorioso y reconociendo la obra gloriosa redentora de nuestro Padre por medio de su Hijo? No. Fueron a reconocer a un rabino. Entonces no se refiere nuestro Padre ahora, porque le colocó término a los oficios, se rasgó la cortina del lugar santo, se rasgó, y hasta aquí llegan los oficios, porque hay un oficio glorioso, redentor, eterno y todopoderoso, su Hijo amado. Entonces, para que pueda entender
esta persona o cualquier contexto, nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo. Juan capítulo 3 del versículo 31 en adelante. Vayan y lean. Nuestro Padre ama a su Hijo y todo, sus ruas, todo le entregó en sus manos. Aquel que obedece al Hijo se le va a conceder vida y eternidad porque está muerto. Y aquel que rehúsa obedecer no verá la vida ni la eternidad, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Entonces nuestro Mele le dice a Nicodemo, Nicodemo, eso ya no corre más, entiendan. A Nicodemo le dijo, ni tocó ningún otro tema, porque le está reconociendo, oh rabí, maestro, sabemos que has venido, porque nadie puede hacer, ni Meles no tocó ningún tema, solo le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver, está ciego, Nicodemo. Y Nicodemo en su racionamiento, ¿no es cierto?, de conocimiento humano, doctrinal, fariseo, pues podré entrar de nuevamente en el vientre de mi madre y nacer. Nuestro Maestro le dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino del cielo. No puede entrar. Lo que es nacido de la carne, esa realidad metodológica, arónica, y la realidad, ¿no es cierto?, nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, lo que no entienden y no conocen, que aquí se tiene que producir un nuevo nacimiento. ¿Y a qué se está refiriendo el nuevo nacimiento? ¿En el creer como está escrito? No, en obedecer lo que nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo. El hacer la voluntad de nuestro Padre. Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque no cualquier contexto que diga, o que establezca, ¿no es cierto?, su convicción, entre comillas, doctrinalmente, que va a entrar o que es hijo, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Entonces había que nacer para poder ver a qué, ver el reino de los cielos, lo que estaba dentro de nuestro Melech. ¿Qué vio Juan? Vio al Cordero glorioso de dentro, un Cordero inmolado, al Mashiach Cordero. ¿Qué vio Juan, el profeta? Vio al Ruach en forma corporal ingresar y entró de dentro de nuestro Melech. Por eso las personas no entienden que para poder ver, para poder conocer, entender y comprender y ser educado, enseñado conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre, había que nacer de nuevo, porque nuestro Padre es el que iba a enseñar e iba a educar a un hijo mediante la vida de la sangre de su Hijo, que es la vida. Porque angosto es el camino y angosta la puerta, que es angosto el camino y angosta la puerta para hallar la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Dónde se halla la vida? Conforme a las Escrituras, conforme a la revelación que nuestro Padre nos va concediendo. Es allá en el ser sepultado. Porque tú no tienes vida, estás muerto. Pero había que obedecer en negarse a sí mismo, en renunciar a todo, en tomar la cruz, crucificarse para con este mundo, aún su propia vida, ¿vio? La vida, ¿cuál vida? Esa propia vida animal, carnal y diabólica tenía que irse crucificada y sepultada, para que sea resucitada mediante la vida del reino de los cielos, la vida de la sangre del Mashiach. Y cuando nuestro Padre ve la vida, porque está muerto, cuando es resucitado, es porque es resucitado mediante la vida de nuestro Melech, porque Él resucitó, la vida, somos aceptos. Y Él nos recibe como hijo,
mediante la vida gloriosa del Mashiach. Y somos sellados por el Ruach. Viene y somos habitación del Ruach. ¿Dónde sale eso? Juan, capítulo 14. Pongan atención, pues. Entonces, este hermano, cuando está hablando, ¿no es cierto?, y se está refiriendo a la congregación, se está refiriendo a la congregación que ellos viven una metodología, que no han nacido de nuevo. Porque le está hablando a ellos que ellos pecan, que ellos desobedecen. ¿Y cuál es el pecado? Es la desobediencia. ¿Quiénes fueron los que cayeron en el desierto? Los desobedientes, los que se rehusaban. Por eso hay que hablar bien, pero como no se conoce, mediante la revelación del conocimiento de la verdad, tropiezan y hablan, ¿no es cierto?, metodológicamente. En Juan capítulo 14, del verso 20, escuchen lo que dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí mediante la resurrección y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los obedece y los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra, lo que salió de mi boca, obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, habitación del reino de los cielos. Por eso que si tú quieres enseñar el libro de Hebreos, tienes que tener varias referencias, un poquito aquí, un poquito allá, porque nuestro Padre está hablando. Entonces lo que tú enseñas se produce una incoherencia. Como muchos contextos, como un contexto, un mesiánico, hablando con él. Mientras estábamos hablando en un casino con él, con un mesiánico, de repente viene una persona, una mujer, y se quedó como en un éxtasis en un momento, observando, ¿no es cierto?, sus dos pechos que andaban, ¿no es cierto?, porque era verano, y andaba trayéndolos casi, y él quedó extasiado. Mientras conversábamos, y le decía yo, Gabriel, y la miraba, quedó, pero... Entonces le pregunté yo, ¿tú tienes conocimiento del reino de los cielos? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de nuestro Abba por medio de su amado Hijo? Y me dice, ¿por qué? Porque tú acabas de estar extasiado con una mujer y la deseaste, lo único que quería, y se sintió mal. Realmente él fue, ¿no es cierto?, descubierto que sus deseos, los apetitos de la carne, ¿no es cierto?, no tienen poder. Los apetitos de la carne no tienen poder contra las metodologías, contra las religiones, contra los contextos corporativos ideológicos, llámense como se llamen. Porque para que él conozca, esta persona allá en Colombia, nuestro Padre viene a establecer en tu vida el reino de los cielos, a quitar ese gobierno que entró por Adán y Eva, a liberarte, a sanarte y a establecer la vida del reino de los cielos mediante la obra del sacrificio de nuestro Melech, de su muerte y su poderosa resurrección. Y antes que fuese resucitado, le arrebató las llaves del imperio del Seol y el abismo, aquel que tenía, a ese personaje, y lo exhibió públicamente. Está en Colosenses capítulo 2. Él nos vino a dar libertad
porque todos nosotros estábamos en oscuridad, y así lo habla y lo profetiza Zacarías, padre de Juan el profeta. Porque todo el pueblo, ¿no es cierto?, andaba en tinieblas y en sombras de muerte. En tinieblas vale decir, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado, las instrucciones de la desobediencia, ¿no es cierto?, del enemigo, de la muerte. De eso nos viene a dar libertad. Está escrito ahí también en Hebreos, a darnos la libertad de aquí adentro, porque nuestro Padre, para que se pudiese cumplir su voluntad por medio de su Hijo, tenía que intervenir la obra gloriosa a todo aquel que le obedece, pone oído, abraza y obedece, es libertado. ¿Y cómo se nace de nuevo en esta libertad? A través de la obra de nuestro Melech, en la obra del madero, en su muerte, en su sepultura, y es por eso que el apóstol habla en capítulo 6. Entonces, él no considera capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la vida, ¿no es cierto?, pasada, para que la gracia abunda? ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia del conocimiento de esta vida del reino de los cielos, del conocimiento de nuestro Abba eterno. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados juntamente con nuestro Melech, hemos sido crucificados en su muerte? Porque también fuimos sepultados juntamente con él. Fuimos plantados juntamente con él. Para que ya no vivamos, ¿no es cierto?, conforme a las enseñanzas del conocimiento del bien y el mal, animal, carnal y diabólico, sino en esta nueva vida, la vida del Mashiach, la vida del reino de los cielos. Y no lo entienden. Y ustedes creen que la vida es esa realidad metodológica que practican. No. ¿Ustedes creen que hay que ponerse un talit para ser un hijo de nuestro Padre? No. Porque Adán y Eva fueron desvestidos, pero en Mashiach Yahshua somos vestidos. Es una vida espiritual, como lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, quiero que puedan entender, ya no vivo yo ya fui sepultado, mas la vida del Mashiach está en mí. Yo fui resucitado, fui intervenido y estuve 3 días ahí en Damasco. ¿Vio? Ya no vivo yo, sino que la vida del reino del cielo, el que me gobierna. Y lo que me resta vivir en esta carne aquí, lo voy a vivir ahora en la obediencia de la voluntad de nuestro Padre. A eso sí, en una vida del Ruach, porque él dice, nosotros somos los que servimos al Ruach, al gobierno, somos dirigidos por nuestro Abba eterno. Entonces, para poder también leer Hebreos, hay que conocer todas las escrituras y poder cotejar, porque lo habla en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Y el apóstol habla en capítulo 7 de Romanos, verso 7, que él no conocía, él fue enseñado una doctrina farisea, la ley de los ancianos, el Talmud, la ley, él obedecía a los ancianos. Y era una ley. Es por eso que habla Romanos capítulo 8. Por tanto, ninguna condenación, ya no está el condenado, ¿no es cierto?, los que están en Mashiach Yahshua, ya los que han sido sepultados, los que han sido crucificados, sobre los que se han negado, renunciado. Pero los que no andan conforme a la carne, porque andar conforme a la carne es como andar conforme al otro, sino conforme al Ruach de nuestro Padre. Porque la ley, las instrucciones del Espíritu, porque la ley del Espíritu, la ley de la voluntad de nuestro Abba en Mashiach, la ley de vida, me ha librado de la ley de las instrucciones del pecado y de la muerte. Pongan atención. Entonces, es por eso que estoy hablando esto, porque hay personas que enseñan, ¿no es cierto?, y siguen en condenación. No hay libertad en sus vidas. Están sujetos igual al príncipe de la potestad del aire, en una metodología, en algo muy parecido, semejante, pero no es. Juan
capítulo 8, verso 31, nuestro Mele le dijo a su pueblo: si vosotros permaneciereis en mi voluntad, porque mi Padre a mí me puso, en lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente discípulos. No discípulos congregacionales rabínicos, no discípulos de contexto, ¿no es cierto?, metodológico, estén donde estén, mesiánico, en Colombia, con lo que sean. Van a ser verdaderos discípulos. Nuestro Meles le enseñó 3 años. Y por ende, conoceréis la verdad de nuestro Abba. Y la verdad de nuestro Abba te dará la libertad, porque en ti hay mentira. Tenía que salir el engañoso, tenía que salir la muerte, tenía que salir el mentiroso, y se establezca en nuestras vidas la verdad. ¿Y cómo se produce eso? A través del sacrificio. ¿Alguno me quiere seguir a Jerusalén? Bueno, niegues a sí mismo, renuncia a todo. A todo. Y aparece en las Escrituras varios ejemplos más. Aquel que no renuncia, Padre, no se niega a esta vida, porque es esta vida, es ligarse a esta vida. Por eso nuestro Melech, después que fue él lavado y vino el Rúa del reino de los cielos y lo llevó al desierto, y después cuando Miriam fue a acercarse como mamá, le dijo y aprovechó a decirle a todos ahí: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y hacen la diferencia. Y dio testimonio que había que negarse. Ya, ¿por qué? Porque esta vida, ¿no es cierto?, humana tenía, ¿no es cierto?, los días contados, si podríamos decir. Entonces los apóstoles le dijeron: Maestro, nosotros hemos dejado todo, familia, esposa e hijos, todo. Y nuestro Melech, vayan a leer la respuesta de nuestro Melech. Vayan a leer la respuesta. Entonces, empezar a explicar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está establecido, ¿no es cierto?, para el nuevo pacto. Nuestro Padre establece por el libro de Hebreos el nuevo pacto. Establece, ¿no es cierto?, su voluntad por medio de su Hijo. Porque lo dice. Nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, antes de Malaquías, y nos devolvemos, ¿no es cierto?, con los profetas. Nuestro Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado ahora conforme a su voluntad por su Hijo, a quien nuestro Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Melech, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con lo que sale de la boca, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestras desobediencias y rebeliones, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y empiezan. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿De quién? De nuestro Melech. La palabra profética ahora de nuestro Melech. No sea que nos deslicemos, seamos desobedientes y rebeldes. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, porque si la palabra dicha por medio de nuestro Melech, allá por nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre en el monte de Sinaí, y lo que salió de la boca de los profetas, la voluntad de nuestro Padre, aquí también la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo fue firme, y toda desobediencia, transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por nuestro Padre, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces, esta proclama no es para que seas justificado y vuelvas a hacer lo mismo, sino que tienes que nacer de nuevo. Entonces, lo que sale aquí del nuevo nacimiento, tienes que ir al libro, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro, en su primera carta.
y lo dice clarito. Y aquellos que quieran, no, él lo dice claro. Bendito es nuestro Padre, nuestro Elohim y Padre, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una vida. Nos hizo nacer para una vida por medio de la resurrección de los muertos, de nuestro Melech, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Para recibir esta herencia, ¿cuál es la herencia? La vida del reino de los cielos, eternidad, vida y eternidad. Y esta es la palabra anunciada, las buenas nuevas, que por las buenas nuevas, ¿no es cierto?, es anunciada para con todo nuestro Padre por medio de su Hijo, desechando, renunciando a toda la malicia, a todos los engaños, a este personaje. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual? Porque la otra leche que enseñaban estaba adulterada. Los rudimentos del mundo, a través de metodología, hay una adulteración. Pero esta leche espiritual no adulterada es de la vida del Ruach. Por eso habría que nacer de nuevo para ser enseñado por nuestro Padre. Entonces dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para con nuestro Padre escogido y precioso. Vosotros, también como piedras vivas, sed edificados nuevamente, porque nuestro Melech habla en Lucas capítulo 6, del versículo 46 en adelante. Yo os indicaré quién es. Aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que para edificar una casa cavó y ahondó. Pongan atención. Vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual, una nueva vida y una función del sacerdocio por medio de nuestro Melech. Porque nuestro Melech cumplió un sacerdocio puro, santo, glorioso, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Padre, por medio de nuestro Melech. Mas vosotros sois linaje, una vida nueva, un linaje de la simiente del reino de los cielos, no de un contexto corporativo, no de un contexto mesiánico corporativo, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que con mucho respeto le hablo a esta persona, este contexto allá en Colombia, que corrija esto, o que le pida a nuestro Padre conocimiento, entendimiento y comprensión, porque él habla así, y estaba enseñando, como estaba enseñando el libro de Ibrí, ¿no es cierto?, el libro de Hebreo, y él habla que mi Padre me estaba hablando esta semana. ¿No serán sus propios pensamientos dentro de este contexto? Quiero hablar con mucho respeto, no lo quiero ofender. Pero en la práctica uno oye, y fíjense que cuando él está de repente enseñando, y esta cuestión se ha hecho, y si nosotros vemos los videos, él apaga el micrófono y reta a uno y reta a otro, y oiga ya, siente, oye, y después abre el micrófono nuevamente. Y después cuando apaga el micrófono y empieza a hablarle a los demás. Y se nota. Enojado porque no pagan los diezmos. ¿Por qué tienen que pagarle los diezmos? El Ruach de nuestro Padre es el que enseña, y tú no puedes reemplazar al Ruach de nuestro Padre. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado. Yo animo, no tan solo este contexto, quizás a otros que puedan, que hay muchos, ¿no es cierto?, que están ahí escuchando, ¿no es cierto?, a esta persona, y lo que dice esta persona, ¿no es cierto?, no, cada uno, nuestro Padre, si nace de nuevo, hay una experiencia de un nuevo nacimiento en su vida. Nuestro Padre va a venir mediante el Ruach, a través de la vida de la sangre del Mashiach y el Ruach le va a enseñar, nos va a educar, como nos ha educado a nosotros en este contexto. Es el Ruach de nuestro Padre. ¿Por qué pretendes reemplazar?
al Ruach de nuestro Padre. Él es el que enseña, y así lo dice en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Pongan atención. No tan solo este personaje, sino muchos personajes. Nuestro Padre les conceda el glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender mediante una novedad de vida, mediante una nueva creación, como lo habla el apóstol en Gálatas capítulo 16 del verso 15. Una nueva creación, y todos los que viven conforme a esta realidad, a esta regla, tengamos paz. Nuestro Padre, en su grande amor y por su mucha misericordia, le conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender lo que Él quiere enseñar. No lo que tú, ¿no es cierto?, enseñas en este contexto y te reúnes, ¿no es cierto?, todos los fines de semana y compartes la parachá, como, ¿no es cierto?, el versículo, todo que es sujeto a esto. No, es nuestro Padre que te va a enseñar a ti, que te va a enseñar a ti, que te va a enseñar a todos sus hijos en diferentes crecimientos, porque este crecimiento lo da nuestro Abba eterno. Lo habla el apóstol en 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Sin embargo, hablamos conocimiento, que es sabiduría, y no conocimiento de este siglo o de contextos, ¿no es cierto?, mesiánicos, rabínicos, sino que aquel lo que enseña el Ruach, el Ruach de nuestro Abba, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Un gran abrazo, y vuelvo a reiterar que nuestro Padre eterno les pueda conceder este glorioso beneficio de nacer de nuevo. De nacer, porque si nace de nuevo en nosotros se establece una fuente de agua de vida que salta para vida y eternidad, una herencia gloriosa que brota. Nosotros también agua, no esperar, ¿no es cierto?, que a lo mejor que está ya de frente hablando y que como que en él va a brotar el agua y todos toman agua. No, ya no es así, conforme al conocimiento de la revelación de su registro establecido por sus siervos. Todos nacidos de nuevo, todos. Los 120 que aparecen en el libro de los Hechos, capítulo 2, nacieron de nuevo. Y de ahí, igual, todos tenían que nacer de nuevo. No hay acepción. No hay. Todos tenemos que nacer. Y los apóstoles nacieron de nuevo. Y los discípulos, todos. No hay excepción. Un gran abrazo y una gran bendición para con todos ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Saludos.